Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Ciencia y Tecnología, tema número 3, donde vamos a ver los valores éticos y morales de la ciencia y la tecnología. Estamos en el corte número 3. Lo que queda ya de clase del semestre es mes y medio. Hoy vamos a comenzar el tema número 3 y dentro de 15 días, 20 días aproximadamente, vamos a comenzar el tema número 4. Ya las actividades 3 del tema 3 y del tema 4 están cargadas en la plataforma para que la puedan ir trabajando. Como siempre, cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. En función de aprovechar mayormente el tiempo, vamos a dar inicio ya de una vez con la videoconferencia, cargando la presentación de la videoconferencia. Aquí ya la tenemos cargada y vamos a dar inicio a la presentación. Valores éticos y morales de la ciencia y la tecnología. Desde la perspectiva histórica se puede observar y se ha venido observando que el avance de la ciencia y la tecnología han transformado a la sociedad y a la naturaleza en distintos grados. Por lo tanto, resulta indispensable debatir la neutralidad de la ciencia y la tecnología, de los procesos de diseño, desarrollo, implementación, apropiación e impacto de la ciencia y la tecnología. De eso es de lo que vamos a tratar hoy. Vamos a analizar los valores éticos y morales de la ciencia y la tecnología. Dentro de esta discusión están quienes indican que estas son neutrales, moral y políticamente. En sí, el conocimiento científico o cualquier artefacto tecnológico no son ni buenos ni malos, sino que ello depende del uso que les den las personas, como le expresa el señor Pitt, o lo expresó el señor Pitt en el 2014. Y en, y en cierto modo tiene razón. Como dice el dicho muy venezolano, el culpable no es el mono, sino quien le da la hojilla al mundo. Los artefactos tecnológicos no son buenos ni son malos. ¿Para qué fueron construidos? Eso lo decide el, la persona que lo construye. Ahí es donde entra la parte moral. Todo apunta hacia el ser humano. La ética apunta al ser humano. Creamos ciencia y tecnología, buena o mala, dependiendo de la persona que crea la tecnología. El fin no necesariamente justifica los medios desde ese punto de vista
de la ética moral de la ciencia y la tecnología. Como, como siempre, hay quienes consideran que los artefactos tecnológicos no son neutrales, son, son parte del orden normativo de la sociedad, como lo expresa el señor Miller en el 2020, o como lo expresa Langdon Winner en el 2008 y Thomas y Santos en el 2016, quienes sostienen que las tecnologías son políticas como resultado de las relaciones de poder, ya sea porque contribuyen a la exclusión social o favorecen la democratización y participación de la sociedad. Como ven, ya entran en un análisis más profundo desde el punto de vista de la sociedad. Ya tienen que ver con el tema de exclusión, ¿verdad? Ya tienen que ver con la política de democratización o de participación de las personas en la sociedad. Como ven, existen diferentes opiniones sobre el tema de los valores éticos y morales. En ese sentido, uno de los principales aportes de los estudios CTS a la investigación de los sistemas tecnocientíficos es indicar que su construcción no es neutra y tampoco son meros procesos sociales que se encuentran estandarizados a nivel internacional. Más bien, todo diseño y desarrollo de cualquier artefacto tecnológico y elaboración de conocimiento científico es un proceso situado donde no solo participan los científicos, también intervienen actores externos con agenda propia. Ahí es donde está el meollo de la situación. Los agentes, actores externos y la participación de algunos científicos dentro de la elaboración de tecnología. Usuarios de dispositivos, informantes, la naturaleza, sistemas legales, políticos y económicos, prácticas culturales, cosmovisiones e ideologías, propiedades materiales de las cosas y muchísimos componentes que en conjunto ensamblan, articulan, tejen y coproducen a la sociedad. Es así que el diálogo entre los estudios de sistemas tecnocientíficos y la ética es necesario, pues esta última debería tomarse en cuenta para la toma de decisiones que involucren cualquier desarrollo tecnocientífico. Ahí es donde está el punto álgido de la situación, en las decisiones que se toman a la hora del desarrollo tecnocientífico. Decisiones que los toman, ¿verdad?, los actores principales en el desarrollo de ciencia y tecnología, como lo vimos anteriormente. Los estudios CTS, como su palabra lo indica en inglés, Science Technical Systems, Science Technical Systems, sistemas tecnocientíficos. En efecto, el oficio del científico, del tecnólogo, no se puede ejercer de manera aislada de los criterios de valor con los que cuentan estos actores sociales, porque a la final son actores sociales. Realizan su trabajo con los juicios y prejuicios que cada uno de ellos tiene.
que tienen como personas y no se desprenden de ellos al momento de investigar o innovar. Deberían ser neutros. Están en ello el fundamento de su no neutralidad. Son no neutrales. Los científicos no son neutrales. En la práctica, la moral y la ética buscan distinguir las buenas y las malas conductas, pero la ética como parte de la filosofía reflexiona sobre el fondo de cada comportamiento. Ello implica una valoración y proporciona las razones por qué algo es bueno o malo. Explícita los motivos de las decisiones que toman las personas y las instituciones. Como lo dice el señor Hardy Pérez y Robelo Lima en el 2014. Así lo exponen estos pensadores. La ética se define como la ciencia que estudia los actos humanos, buenos y malos, es decir, bajo la consideración del bien y del mal. Olaino en 1997. En términos filosóficos, se hace referencia a la moralidad del obrar humano. ¿Qué tan moral es lo que hacen los humanos? Y es frecuente que la ética y moral se entiendan como sinónimos. A veces los confundimos y los definimos de la misma manera. Etimológicamente, ética procede del latín ethicus, que deriva del griego etikos, que significa hábito o costumbre. Moral proviene del latín moris, que también significa costumbre, según López en el 2003. Sin embargo, en la práctica está clara la diferencia, ya que la ética es la ciencia cuyo objeto de estudio es la moralidad. La ética, por lo tanto, no debe circunscribirse a la aplicación de normas o principios de manera automática, sino que abarca la fundamentación sólida de las acciones a tomar frente a diversas alternativas. De manera tal que la ética no solo estudia lo que se hace, sino también lo que deja de hacerse por negligencia, por mala planeación y por falta de previsión. Para que vean ustedes qué tan complejo es lo que implica desarrollar tecnología. Según lo expresan Hardy Pérez y Robelo Lima en el 2014. Debemos mencionar entonces que existe una delgada línea entre ética y responsabilidad social o la ausencia de esta. La responsabilidad de la innovación tecnología requiere de un marco que permita llegar a comprometerse en cuestionar sobre los propósitos de la innovación y su entorno ético, como lo definen Stilgoe, Owen y McNaughton en el 2013. Es decir, debemos abonar en la medida de lo posible que el desenlace por el uso de los productos de la innovación sea el que más beneficio social implique,
según Hardy Pérez, Robelo y Lima en el 2014. Los aspectos éticos y de responsabilidad social que enfrenta la ciencia y la tecnología son todo un desafío y varias interrogantes quedan aún por responder. Sin embargo, se apunta a la necesidad de establecer una regulación. Entonces, indefectiblemente debemos llegar a controlar, a regular la ciencia y la tecnología. Debe haber algo que lo regule desde el punto ético y moral. En el análisis de su impacto, en los valores éticos, subyace hoy la percepción de que éstas no solo como salvadoras de la humanidad y expresiones genuinas de su progreso, sino que son entendidas también como causa de muchos males que padecen las sociedades contemporáneas. El inmenso poder de la tecnología moderna y su extraordinaria capacidad para dañar la vida humana, animal, vegetal y para afectar en forma irreversible el medio ambiente en el cual estamos obligados a convivir todos los seres vivientes del planeta, nos plantea un creciente desafío sobre cuáles deben ser los preceptos éticos tradicionales sobre los cuales se han fundamentado hasta ahora el desarrollo tecnológico y científico. En el marco del nuevo paradigma científico-técnico, la ética no puede limitarse solamente a las relaciones entre los hombres. Ella debe considerar también el carácter de la acción del hombre y las consecuencias que la acción conlleva. Siempre que hablamos de un impacto, debemos considerar un aspecto positivo y otro negativo. En el caso específico de la ciencia y la tecnología, su impacto en la ética es positivo. Con su desarrollo se produce una ampliación del dominio ético, es decir, la ética genera nuevas zonas, nuevas esferas de acción y de comportamiento humano. Entendiendo esto, lo que nos está planteando que a la final la ciencia y la tecnología tienen un impacto positivo, han tenido un impacto positivo en la sociedad, pero eso debe ir acompañado del dominio ético. La ética debe influir para que genere nuevas zonas y nuevas esferas de acción y de comportamiento humano que beneficien la implantación de la tecnología. En la actualidad, la ciencia proporciona un conocimiento cada vez más alto de los procesos que nos afectan y por consiguiente nos permite intervenir cada vez más en conocimiento de causa y por otra parte la tecnología nos proporciona el medio de intervenir en niveles y regiones que hasta el momento eran inaccesibles. Nos da futuro. Eso es, ese debe ser el fin primordial de la ciencia y la tecnología. Mejorar, avanzar. Y eso se logra teniendo ética, utilizando la ética de la mejor manera para poder desarrollar la mejor ciencia y tecnología. En informática, por ejemplo, mientras no exista la realidad virtual e Internet, o mientras, digamos, mientras no existía la realidad virtual e Internet,
ninguna reflexión ética podía realizarse en estos dominios. ¿Ok? Múltiples alternativas se presentan y el hombre debe seleccionar la más adecuada. Por lo tanto, en las condiciones actuales, el criterio de selección no puede limitarse solamente a los beneficios que proporciona un descubrimiento o a la aplicación de una determinada tecnología. Hoy no basta simplemente con el cumplimiento del deber de ejecutar una acción de tecnología. Es requisito indispensable e ineludible evaluar cuál es su alcance, cuál es el alcance de esta acción para considerarla responsablemente desde el punto de vista ético. Con los nuevos problemas y situaciones aparecen también nuevos valores que adquieren una significación ética. Por su dimensión, los valores éticos ocupan un lugar central en el sistema de valores de cualquier cultura. Ellos determinan en última instancia los principios y normas del comportamiento humano. Por lo tanto, el desarrollo científico técnico contribuye también de forma positiva en el modo de determinación de las normas. En este proceso, las normas existentes sirven de orientación, de guía para la actuación del hombre, pero lo más importante es descubrir en cada situación concreta su significación ética para poder determinarlas. En resumen, el impacto positivo de la ciencia y de la tecnología en la ética se aprecia en la ampliación del dominio ético, la creación de nuevos problemas, el surgimiento de nuevos valores y el modo de plantearse el problema de la determinación de las normas. Tenemos cómo la ética influye en la ciencia y tecnología. Debemos evaluar y valorar a la ciencia y la tecnología que implica identificar las responsabilidades de los científicos y las acciones que no favorecen a la sociedad. La tecnología y la ciencia siempre deben favorecer a las sociedades. Esas son las implicaciones de la ética o cuáles son las implicaciones éticas de la ciencia y la tecnología. ¿Qué tiene que ver la ética con la ciencia y la tecnología? ¿Por qué es tan importante? En el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la ética se percibe a menudo, en el mejor de los casos, como un conjunto de regulaciones bien intencionadas, tendientes a poner límites a las conductas individuales o corporativas. Vemos ahí entonces la importancia de la ética en el desarrollo de la tecnología, dentro de lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ella pone los límites a las conductas individuales o corporativas, científicas y de los científicos y de las personas ajenas, ¿ok? Que amenazan el bien de la sociedad, pero poco realistas en el mundo competitivo en el que vivimos. Tampoco podemos ignorar que nuestro entorno cultural es profundamente reacio a la aceptación de una ética que no sea subjetiva, aunque paradójicamente
Una ética rigurosa hace falta cuando se denuncia la corrupción de tantos personajes públicos. Muchos de los profesionales y estudiantes STEM podrían decir, al enfrentarse con la ética, con una buena dosis de escepticismo: la ética es puramente subjetiva o ideológica, ajena al mundo objetivo y medible en el que nos movemos los de ciencia. Esa es la, esa es la contradicción, esa es la lucha entre los científicos o entre los profesionales y estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay esa controversia. La ética es la única rama de la filosofía que ninguna persona podrá ignorar cuando se tope con ella. Por supuesto, tampoco quienes se dediquen a la ciencia y la tecnología, aunque una visión superficial pueda sugerir que la ética es algo ajeno a las profesiones, salvo para poner incómodas barreras a la eficacia. Ahí es donde viene la primera discordia, porque según las profesiones STEAM, la ética lo que hace es poner barreras al desarrollo. En realidad tienen un fuerte lazo que las une, que son el interés por cambiar el mundo a mejor. El supuesto axioma ético que dice todo lo que se puede hacer, se debe hacer, es aparentemente el axioma fundamental de aquellos científicos que no admiten ningún tipo de freno a sus investigaciones. También se puede formular de otra forma: el saber científico es algo bueno y cualquier cosa que lo impida es algo malo, fruto de la intolerancia o de la mentalidad retrógrada y oscurantista. Esta postura extrema en la literatura de ficción nos presenta al científico loco o bien al emprendedor sin escrúpulos. El fin justifica los medios. Empeñado en una tecnología que tendrá, desde nuestro punto de vista, no desde el suyo, consecuencias desastrosas para la humanidad. Estas historias nos previenen contra la falta de límites éticos en la ciencia y la tecnología. Y en ese sentido, tienen un efecto positivo, aunque nos dejen con el regusto amargo de que la ciencia pueda tener consecuencias perniciosas, cuando instintivamente pensamos que no debería ser así. Sin embargo, estas historias también tienden a consolidar un prejuicio cultural muy extendido, el cual dice que la ética consiste principalmente en establecer prohibiciones o barreras que impiden la eficacia en los negocios y en los procesos productivos. En general, barreras para disfrutar de cualquier cosa que se perciba como eficaz o placentera. Entonces, tenemos así una visión fundamentalmente negativa de la ética, olvidando lo que de hecho constituye la raíz del pensamiento ético occidental, que dice: la ética es algo esencialmente positivo y creativo, que busca no tanto prohibir determinados comportamientos, como procurar el bien
inventando si hace falta nuevas formas de realizar. Esta idea positiva y genuina de la ética en la búsqueda del bien no está reñido en absoluto con la eficacia. Simplemente la pone en su sitio. No confundan el enunciado. La ética no impide ser eficaz. Simplemente lo coloca en el sitio que tiene que estar. Es más, ella no se conforma con mediocridades. Eso es ética también. La ética requiere lograr eficacia, aunque ciertamente no a cualquier precio. Ahí es donde está el punto álgido de la discusión. En definitiva, lejos de consistir primariamente en un conjunto de prohibiciones, la ética es el verdadero motor del progreso técnico que la sociedad necesita, porque no permite conformarse con el estado actual de las cosas. A modo de síntesis, podemos decir que la ciencia, razón teórica, se ocupa del conocimiento puro de los fenómenos de la naturaleza, sin preocuparse por sus aplicaciones prácticas. La tecnología, que es la razón productiva, se ocupa de la producción de artefactos para mejorar la vida humana. Y la ética, que es la razón práctica, es el saber racional, reflexivo acerca del comportamiento humano libre y sus medios y fines buenos o malos. La ciencia no basta para fundar la ética, ya que la ciencia se ocupa de lo que ocurre, mientras la ética se ocupa de lo que debería ocurrir. La tecnología precisa de los conocimientos científicos, porque solo un conocimiento verdadero posibilita la construcción de artefactos útiles. Pero la tecnología precisa también de la ética, puesto que por sí misma no puede decidir qué artefactos vale la pena construir, qué artefactos o cuáles hay para cambiar en el mundo. Esa es las conclusiones finales de la ética, viéndola desde el punto de vista como el mismo concepto para la moral, porque son costumbres sobre la ciencia y la tecnología. Y con esta lámina terminamos por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña videoconferencia que da inicio al tema número 3 de ciencia y tecnología. La semana que viene continuaremos con otro elemento asociado a estos valores éticos y morales que influyen en la ciencia y la tecnología. No me queda más que decirles por esta noche, que recordarles que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Recuerden, ya las actividades están cargadas en la plataforma para que ustedes las vayan desarrollando. Que pasen muy buenas noches. Me despido hasta la semana que viene.